de este mes de febrero. Este año va más rápido que el pasado. Así que, y es para mí un privilegio, hermanos, estar acá, compartir con ustedes la palabra del Señor, la bendita y poderosa palabra del Señor. Esta es la única palabra que puede convertir, transformar al ser humano. Es la única palabra. No hay ni una palabra de poderosos, ni de super sabios, ni de gurúes que pueda transformar tu alma. Y sobre todo que pueda dar salvación. Así que esta mañana, que también en nuestro país se desarrollan elecciones, vamos a orar que el Señor ponga sabiduría en el corazón del pueblo, ¿verdad? Porque nosotros, en primer lugar, hermanos, ya decidimos por un rey. Y ese rey es Jesucristo. Es el que gobierna nuestro corazón, que gobierna nuestra mente y debe de reinar en nuestro hogar también. Y todo depende de Él. Y su reino no tiene fin. Así que, sin embargo, vamos a orar también por eso. Un saludo a los hermanos que están, posiblemente se quedaron en casa y a través de Radio Cristiana Josué nos están viendo. Así que les invito a que cierren sus ojos, hermanos, y en esta mañana oramos al Señor. Padre, en este día te damos gracias. Gracias, Señor, por este privilegio. El privilegio de congregarnos. El privilegio de estar entre hermanos. El privilegio, Señor, de estar en medio de la congregación de los santos. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo. Porque donde están 2 o 3 congregados, ahí estás tú. Y en esta mañana, Padre, queremos pedir dirección, que tu Espíritu Santo hable a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestra alma, a nuestro espíritu, para tomar, Señor, las mejores decisiones en nuestra vida, en nuestro camino, en nuestra familia. Así que en esta mañana, Espíritu Santo, habla a nuestro corazón. Convierte a aquel que aún necesita ser transformado. Y en esta mañana, por este pueblo, Señor, oramos que pongas sabiduría en el corazón. Más allá, Señor, de fanatismos e ideologías, oramos, Señor, para que tú pongas sabiduría y que tú, Señor, puedas bendecir a este pueblo. A todo por el pueblo aquel que clama día a día, Señor, para ver tu bendición y que retroceda las acechanzas del mal, del enemigo. Guarda tu pueblo, Señor. Te lo pedimos en esta mañana, en los méritos de Cristo Jesús. Amén y amén. Hace unos años atrás estaba recordando una de las 2 frases que nos decía nuestra tía Isabel Alas de Benavides. Para algunos que la conocieron, mi tía tuvo aquella visión compartida con otros hermanos, porque el Señor es quien pone el hacer, el querer como el hacer. Y aquella visión se transformó en un movimiento y quizás nunca se imaginaron que años después, 30 años después, estaríamos aquí en un lugar como este. Es muy difícil creer en lo que no vemos. Muchos de nosotros estamos acá, pero 30 años atrás, para los que tienen 30 o para los que tienen más, posiblemente no hubiésemos imaginado dónde estaríamos hoy. No había quizás futuro, no había seguros, no había garantías. Y podemos sorprendernos de lo que Dios ha hecho en la vida de cada uno de nosotros. Y en la vida, amados hermanos, la tía en nosotros influenció bastante porque muchos no compartimos mucho tiempo con los abuelos. Los abuelos, pues el Señor los llamó a temprana edad. Y ella representaba como en la familia, ella era la abuela, ¿verdad? Así que la tía Isabel, en sus últimos años, y recordando en momentos también para preparar este mensaje, un día apareció con 2 preguntas. Y la primera nos decía: hijo, ¿y usted quiere una novia cristiana
quiere una esposa cristiana. Y ya sabe que nosotros decíamos así, sí, tía. Pues no, decía ella, pues no. Cristiana cualquiera, tiene que ser nacida de nuevo. Y ya nos dejaba a nosotros así que, ¿cómo vamos a saber, verdad? Así que yo tuve que echar bien el ojo, hermano, ¿verdad? Para comprobar eso antes de casarme. Tiene que ser nacida de nuevo. Porque cristianos, decía ella, hay muchos. Pero nacido de nuevos, eso es otra cosa. La segunda pregunta era, hijo, decía, ¿usted tiene convicción o tiene religión? Y ya otra, nos dejaba pensando, ¿verdad? Así de esas preguntas en los exámenes que uno ha estudiado para esto y nos salen con otra pregunta que no estaba en el guión. El Señor ya la llamó a su presencia, pero esas palabras marcan, quedan. Y en esta mañana, el tema y la pregunta es esa. ¿Qué tiene usted? ¿Convicción o religión? Porque los tiempos que estamos viviendo exigen que tengamos convicción. Los tiempos que estamos viviendo exigen que usted y yo actuemos congruentemente. Pero lo difícil de la convicción es que, tal y como lo establece en el libro de Hebreos capítulo 11, que la convicción es en lo que no vemos. En lo que no vemos. Porque lo que vemos es fácil creer. Es fácil creer en lo que vemos. Pero la fe se manifiesta en lo que no vemos. Pero como dice el libro también de Hebreos, que es la certeza de lo que esperamos. Es la certeza de quien ha prometido. Ahora bien, amados hermanos, ¿qué le ha prometido Dios a usted? En el libro de Hebreos hace una descripción que, por cierto, en el libro de Hebreos no hay específicamente un escritor, se le atribuyen al apóstol Pablo, pero de lo que sí es cierto es que el libro de Hebreos contiene un conocimiento espiritual donde nos hace un señalamiento sobre todas aquellas personas que vivieron por convicción, y están en el libro de Hebreos, y es una lista bien larga. Y todos ellos, hermanos, vivieron por convicción para alcanzar un buen testimonio. Y en esta mañana quiero compartir con ustedes sobre este tema. ¿Convicción o religión? Usted evalúese. Usted pide al Señor dirección, el Espíritu Santo, cómo debemos vivir. En apariencias, en religiosidad, en una falsa espiritualidad, en una falsa santidad, o realmente hay convicción. Porque este tiempo requiere convicción. Convencido, aunque no lo vemos. Así que en esta mañana hay lo que el Señor ha preparado para que podamos compartir, ¿verdad? Así que les invito a que abra su Biblia, el libro de Hebreos. Vamos a empezar por ahí. Y vamos a comenzar desde unos versículos antes del capítulo 11, en el versículo 10. En el versículo 10. Hebreos capítulo 10. Y vamos a comenzar a leer desde el versículo 35. Si lo tienen, hermanos, digan un amén. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Espero que no sea de esos, o que no seamos, porque no agrada al Señor. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición,
sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amados hermanos, realmente la paciencia es un fruto del Espíritu Santo. Saber esperar, ejercer la paciencia en estos tiempos, cuando todo lo queremos ya. Esta semana yo tuve dos situaciones difíciles en donde las personas ya, como urgente, ¿verdad? Y a veces en el trabajo usted quiere tener más manos para alcanzar y el tiempo y el día no da, ¿verdad? Y se acuesta de repente ya otra vez a las 6 de la mañana para arriba. Y el tiempo va deprisa. Y la urgencia y la rapidez y todo tiene que ser más rápido. Y en el camino del Señor y en el Evangelio dice que nosotros tenemos que ejercer la paciencia. La paciencia para esperar la respuesta de Dios en lo que Dios ha prometido. En el capítulo siguiente, de todos los antiguos del que se habla, dice que todos ellos, hermanos, esperaban esa promesa y no la recibieron. Porque nos esperaba el momento en que apareciera el Mesías. Y nosotros, hermanos, esa promesa el Señor ya la cumplió, porque Él ya vino. Él ya murió en la cruz de Calvario y nos dio salvación. Pero nos hizo otra promesa. Dentro de poco Él vendrá. ¿Sabe por qué Israel en todo el tiempo de su existencia lo han querido eliminar? Porque las promesas comenzaron ahí. Y las promesas se van a cumplir desde ahí. Porque la salvación viene de Sión. Entonces el enemigo sabe bien eso. Y por eso está interesado en cómo destruimos el origen. Cómo destruimos la raíz. Cómo destruimos de donde viene el mensaje de salvación. Y en donde dice la Escritura que cuando venga el Señor Jesús, pondrá sus pies sobre el monte de los olivos. Por esa razón, el enemigo ha estado siempre tan interesado en este pueblo, en esta tierra. Porque sabe que de ahí salió y saldrá la justicia para este mundo y la salvación para este mundo. Así que, amados hermanos, dice la Escritura que debemos de ejercer la paciencia. Quiero leer los siguientes. Muchos hoy están viviendo una simple religión, donde no hay renovación de la mente, donde no hay comunión con el Espíritu Santo, donde la vida espiritual es solo una apariencia, donde reina la mentira y la falsedad, donde líderes pueden alcanzar doctorados y maestrías en divinidad, pero hermanos, pueden estafar a sus congregaciones, los manipulan en falsa santidad y sana doctrina, pero dividen a la familia, dividen a la iglesia y, si es posible, someten a sus miembros con todo tipo de interpretaciones bíblicas a su conveniencia. Someten a la gente lo que ellos no pueden hacer. Y es necesario que tengamos convicción, porque fácilmente la gente cambia de rumbo, cambia de ruta. Y como el apóstol Pablo le decía a los Gálatas, o Gálatas insensatos, ¿quién los engañó? Ya viejos en el Evangelio, viejos en el camino de Dios, y vienen a cambiar. No es que ya no creo en que el Señor viene, no es que ya no creo en el nacimiento de Jesús, no es que ya no creo. Hermanos, amados, necesitamos convicción. Si es que el espíritu de la mentira y el espíritu del anticristo ya está en acción, ya está, no lo estamos esperando, ese ya está en acción y se opone a todo lo que es Cristo y verdad. Pero el espíritu de la mentira, la gente prefiere creerlo, y por eso la convicción es necesaria. El diccionario dice que la convicción viene del latín convictio y significa creencia firme. Sus componentes léxicos son el prefijo con, junto, todo, vincere de vencer, más el sufijo acción y afecto. La definición en Hebreos 11 también dice que la fe es la convicción de lo que no se ve.
Por esto, cuando vemos algo con nuestros ojos físicos o lo percibimos con nuestros 5 sentidos, eso no requiere fe, porque lo estamos viendo. Y la de fe es una dimensión de lo que no se ve. También otro concepto es que la fe proviene del hebreo emun, que significa verdad, del griego pistis, creencia. Así que la fe es creer. Certeza proviene de la palabra upóstasis, título de propiedad. Y convicción es la seguridad que tiene una persona de la verdad o certeza de lo que piensa. Así que en conclusión dice que la fe es el creer la promesa que Dios nos dijo que nos iba a dar. Y la seguridad que obtendremos lo que aún no vemos, pero sabemos que así será. Y la religión, porque aquí hay 2 elementos, la convicción y la religión. La religión es un sistema de creencias, costumbres y símbolos en torno a una idea de divinidad o de lo sagrado. De hecho, el personaje de Carlos Marx decía que la religión adormecía a los pueblos, era el opio de los pueblos. El libro de Santiago hace una referencia a lo que significa religión. Y Santiago, el apóstol, dice que es la religión sana, pura y sin mácula, es visitar a los huérfanos, ayudar a las viudas en sus tribulaciones y guardarse del mundo. Dice el apóstol Santiago. No sé si alguien dice, yo tengo mi religión, es mi religión. Quizás andará en las casas de los huérfanos, andará quizás visitando a los ancianitos, andará ayudando a las viudas en tribulación, o andará buscando de cómo se aprovecha de estas personas. Entonces la gente tiene un concepto a veces que la fe solamente es en el momento del problema, y por eso la convicción va más allá. La convicción va más allá, es vivir convencido, es vivir convencido. Así que en esta mañana quiero establecer tengo 5 diferencias entre convicción y religión, según Hebreos 11. Y si el tiempo nos da, vamos a ver todas, si no vamos a ver solamente 3. Hebreos 11, leamos Hebreos 11:1, por favor. Dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Así que el Señor le dijo que Él viene por usted. Entonces debemos saber esperar. Y la convicción de lo que no se ve. Debemos aprender a vivir en convicción mientras la promesa se cumple. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, de modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Solo las fotografías nos pueden recordar cómo estábamos 30, 40 años atrás, cómo estaba este lugar. Y ahí podemos ver, mira cómo estaba yo, mira cómo estabas vos, ¿verdad? Peso pluma, peso lástima, ¿verdad? No teníamos mayores recursos. Estábamos allá en Cantón, en un caserío, en un pueblo, ¿verdad? Y ahora el Señor hasta dónde nos ha traído. Pero el enemigo siempre va a querer cómo confunde, cómo desvía, cómo desenfoca, cómo nos hace creer y quitar las convicciones, porque el enemigo sigue trabajando en eliminar las convicciones, en que usted ahora diga, bueno, pues sí, con tal que no moleste a nadie, que haga lo que quiera, ¿verdad? No, pues sí, que al final todos somos hijos de Dios. Y comienza a desviarse realmente de una convicción en cuanto a la vida.
Dice en el Hebreos, en el versículo del 5 al 6, habla de un personaje que se llama Enoc. Y dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. La primera diferencia, amados hermanos, entre una convicción y una religión, de muchas diferencias por supuesto, es que la convicción nos permite vivir una vida agradando a Dios y no al hombre. Y no al hombre. La religión siempre va a buscar que usted quede bien con alguien, que me vean, que yo soy, que yo voy, que yo parezco, queriendo agradar a los hombres. Esa es religión. Porque la convicción le tiene que dar la plena certeza que usted tiene una comunión con Dios sincera, y que el Señor, si la Escritura dice que si el Señor nos conoce, sabe lo que somos, sabe lo que pensamos, sabe cómo actuamos, cómo no podemos engañarlo. Y la convicción es saber, amados hermanos, de que lo primero que debemos hacer es agradar a Dios y no a los hombres. Vaya conmigo a Gálatas 1:10. Busquen su Biblia, Gálatas 1:10. En Gálatas 1:10 dice el apóstol, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces, hagámonos la pregunta, ¿verdad? ¿Estamos agradando a Dios con lo que hacemos, cómo actuamos, con lo que trabajamos? ¿Estamos agradando a Dios? Porque si no, debemos nosotros corregir, pedir al Espíritu Santo que ilumine, que nos amanezca para poder corregir y agradar a Dios antes que a los hombres. Josué lo dijo de esta manera: yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Y es que agradar al Señor es agradar al Señor día a día. Enoc dice que caminó con Dios, y una vez compartí sobre la vida de Enoc y su descendencia como bisabuelo de Noé, y fue un hombre que dejó testimonio a las generaciones siguientes de lo que era una convicción delante de Dios, y dio testimonio a los demás. Y después, en el tiempo de Noé, sucedió el diluvio. Pero ese hombre, sin que existiera la ley de Moisés, había una convicción plena en un ser superior, en un ser supremo, que de él dependía todo y que él tenía una promesa para él. Y sabe que la promesa se cumplió. Su familia, su descendencia sobrevivió al diluvio. No estaba perdido. Estaba bien ubicado. Enoc caminó con Dios y Dios le llevó. Lo traspuso, dice que no vio muerte. Y ahí hay muchas teologías con respecto a la vida de Enoc. Pero lo que es cierto es que este hombre dio testimonio, dio una firme convicción, mostró lo que es convicción: vivir agradando a Dios y no a los hombres. Y Josué, de la misma manera, amados hermanos, manifestó delante del pueblo esto. Y a veces esto debe de ponernos a pensar un poco en que a veces, como cabezas de hogar, debemos de pensar: ¿dónde está nuestra familia? Si está agradando a Dios, si está sirviendo a Dios, o no lo están. Mientras están en su casa, ¿verdad? Ya una vez que salen de su casa, va a tener que orar de lejitos, ¿verdad? Y Señor, si ves que se me está desviando, jalámelo. Una de las cosas que debemos de temer es cuando una mamá está orando por usted, cuando una madre intercede, cuando una madre se arrodilla en la presencia del Señor para que usted se componga. Él me va a contar. Yo agradezco las oraciones. Si no, no estuviera aquí.
Y a veces en la familia, como varones, como padres, como esposos, no tomamos el lugar que nos corresponde, el lugar de sacerdocio. Por muchas razones, por cualquier cosa que pueda pensar, pero Josué hace una demostración de convicción, diciéndole al pueblo: miren pueblo, yo y los que viven conmigo vamos a servir al Señor y toda su generación. Pero cuando el hombre, el cabeza de hogar, anda perdido, hermano, cuando es más importante cualquier otra cosa menos Dios, ¿qué resultados puede esperar? ¿Qué resultados puede esperar? Tener convicción y vivir. La convicción nos permite vivir agradando a Dios y no a los hombres. A lo mejor quiere quedar bien con los amigos, quiere quedar bien con el jefe, quiere quedar bien con todo el mundo, porque hay personas así, ¿verdad? Que ellos quieren, con todo el mundo quieren quedar bien. Y no se puede. No se puede. A veces las decisiones que tomamos, hermanos, si están puestas en las manos del Señor, es porque queremos agradarlo a Él primero. Y que el Señor nos ayude a eso, y como cabezas de hogar. Y esto va, amados hermanos, también cuando como hogar, como cabeza de hogar, si sus hijos son adolescentes y ya no quieren ir a la iglesia, póngase firme, tenga convicción. Mientras estén en mi casa, todos van a servir al Señor, todos van a alabar al Señor mientras estén en mi casa. Si no, pues entonces ahí está la puerta, ¿verdad? Pero como cabeza de hogar, ahí está el testimonio, ahí está en la Escritura. Después no se vaya a quejar, después no vaya a decir que Dios no me ayuda, que Dios no me bendice. Ahí está, amados hermanos, todos los que viven en su casa. Si usted es la cabeza del hogar, y si no está un padre, sino que es una madre, pues entonces va a ejercer el sacerdocio como siendo madre en un hogar, y va a tener que poner las reglas por convicción. Todos los que viven aquí, yo y mi casa serviremos al Señor. Segundo, la convicción nos permite vivir una vida de excelencia. En este tiempo, cuando hay mucha gente, hermanos, que no terminan lo que hacen. Hay personas que, y con todo respeto, a veces han pasado por todo, esto es como un ejemplo, han pasado por todos los trabajos habidos y por haber. Son buenos en todo y en nada. Pero esto, ciertamente, aunque es algo, puede ser el carácter, lo social, lo que le ha tocado vivir, porque siempre el ser humano, desde que se inventaron las excusas, pues las va a buscar, ¿verdad? Pero vivir bajo convicción es vivir buscando la excelencia. Y veamos, por favor, el siguiente caso, siempre en el libro de Hebreos. En Hebreos aparece en el versículo 4 un testimonio, el testimonio de Abel. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio, excelencia. ¿Sabe, amados hermanos? La convicción nos permite a nosotros hacer, si lo vemos en términos de su trabajo, hacer lo mejor en lo que hacemos, en nuestro trabajo, sin que nos estén viendo, sin que no nos estén diciendo, porque lo hacemos por convicción. No necesitamos que nos estén empujando, hace, vení, anda, por convicción. Lo hacemos en nuestra área laboral por convicción, porque estamos convencidos que ese es nuestro llamado, ese es nuestro trabajo, esa es mi responsabilidad, para eso estoy aquí, esa es mi convicción. Y llevarnos a la excelencia, como el ejemplo de Abel, dando un testimonio que cuando viene delante de Dios no viene a medias, viene con lo mejor de su alabanza, viene con lo mejor de su ofrenda, viene con la mejor disponibilidad. No es un domingo más, no es una ofrenda más.
Abel dio testimonio de que vivir bajo convicción es dar lo mejor, como aquella mujer que estaba rogando y pidiendo al Señor y dio lo último que tenía. Eso se llama excelencia. Ofrecer lo mejor, porque si eso es lo mejor que usted tiene, eso es excelencia. Pero si usted da a medias, si usted da su vida, su servicio, su trabajo a medias, porque esta persona no me cae bien, porque esta persona no me gusta, a veces las personas que trabajan en el área de salud, imagínense un fulano que llega baleado y todo, y con marcas y todo, ¿para qué lo vas a salvar? Hay que dejarlo, ¿verdad? Y este es un gran malo, ¿verdad? Mejor que despacharlo, ¿verdad? Ayudarle mejor. Pero la convicción de ese galeno de la salud es salvar la vida. Y lo demás, ¿cómo lo voy a juzgar? La excelencia, amados hermanos, viene del corazón, viene de la firme convicción de que debemos nosotros, como el ejemplo y el testimonio de Abel, de venir delante del Señor con una excelente ofrenda. Esto es lo mejor para el Señor, esto es lo mejor para Dios, esto es mi servicio, lo mejor para Dios, y por tanto lo voy a hacer lo mejor que yo pueda, Señor. Pero es por convicción, porque si usted y yo hacemos las cosas a como caigan y a como salgan, hermanos, se llama religión, pues. Se llama religión. Usted sale del compromiso, vámonos, hermanos, ya, vámonos a votar, ¿verdad? Pero la convicción, amados hermanos, no lo va a dejar tranquilo, ¿verdad? La convicción no lo va a dejar tranquilo. Vivir la vida en excelencia en el trabajo, en la educación, en lo que está haciendo, en el ministerio. Siempre, cuando tratamos de hacer las cosas para Dios, siempre van a ser mejor. Y voy a desear lo mejor. ¿Por qué cree que cuando David construyó el templo, buscó lo mejor? Buscó la mejor madera. Buscó los mejores piedras para hacer los pilares, para hacer la construcción. Aunque ciertamente Dios le dio el plano, ¿verdad? Pero buscó lo mejor. Y cada persona que trabajó en esa obra puso lo mejor. Y esa es la excelencia delante de Dios. Ofrecerlo. Busquen su Biblia, Santiago capítulo 1. Ahí cerquita, Hebreos, Santiago capítulo 1, versículo 8. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas, 1:8, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídela a Dios, el cual da a todos abundantemente sin reproche y le será dada, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante. En aquel tiempo que estaba estudiando, compañeros pasaron como por 5 carreras. No cabían en una, se iban a otra. No daban en esta, se iban a la otra. ¿Verdad? Y al final, un título de perseverancia, ¿verdad? Al final no se dio por vencido, al menos, ¿verdad? Al menos en algo terminó. Es común las personas que por cualquier falla, por cualquier razón, prefieren, mejor me voy. Y quiero que escuche lo siguiente. La religión a veces nos lleva a una vida mediocre. Crecemos con la mentalidad de que las cosas se nos deben dar. Nuestros fracasos son culpa de otros y que la vida a veces es injusta. Y por ello nos somete a vivir una vida de doble ánimo, como dice el libro de Santiago. Inconstante.
inconstante, no es estable en su hogar, no es estable en su matrimonio, no es estable en su trabajo, inconstante religión, porque a la iglesia va todos los días. Inconstante religión, porque ofrenda y participa en todos los ministerios y alaba y todo. Inconstante en su hogar, inconstante en su trabajo, inconstante donde quiera que esté. Y amados hermanos, la misericordia de Dios es tan grande que todavía tiene la oportunidad de corregir, cambiando esa religión por convicción, porque la Escritura dice de que nosotros debemos agradar al Señor con lo mejor, y agradar al Señor y amar al Señor. Y luego dice el segundo grande mandamiento: amar a tu prójimo como a ti mismo. Cuando a veces me da mucha tristeza cuando escucho personas que hablan sobre sus subalternos como personas de clases, ¿verdad? O sea, yo estoy aquí, mira, después sigue aquí fulano y vos aquí estás, mira. Es triste escuchar eso en las personas, pero es que no hay convicción. Pero los domingos van a la iglesia, cantan y alaban y levantan las manos y lloran, pero el lunes están de capataces otra vez. Y entonces, pues, ¿cuál es la convicción, amados hermanos? Si debemos de amar al prójimo como a nosotros mismos, ese es el segundo grande mandamiento, después de amar a Dios sobre todas las cosas. El doctor Viktor Frankl, neurólogo y psiquiatra, entre los años 42 y 45, vivió, en sus palabras, un infierno siendo sometido a varios campos de concentración nazis, incluido Auschwitz y Dachau. Sobre sus experiencias escribió lo siguiente: los que vivimos en campos de concentración podemos recordar a los hombres que caminaban por las cabañas dando aliento a los demás, regalando su último pedazo de pan. Pueden haber sido pocos en número, pero ofrecen prueba suficiente que se puede quitar todo a un hombre, excepto una cosa, la última de las libertades humanas: el poder elegir su propia actitud, dado en cualquier circunstancia. Así que eso no depende, amados hermanos. Cuando no agradamos, no vivimos una vida de convicción agradando al Señor, siempre vamos a buscar culpables. Es que yo soy así por mi papá, por mi mamá, por la hermana, por el hermano, por el líder, por el pastor, por el que vino, por el que no vino. El Señor le entregó a usted un libre albedrío, una capacidad para poder decidir, y depende de la actitud que usted ponga. Usted, como puede decir usted, no me importa o no me interesa este mensaje, puede ser que usted diga: sí, gracias Señor por lo que estás diciendo. Y ese es el testimonio del doctor Viktor Frankl. Siguiente convicción, diferencia entre una convicción y una religión. En Hebreos 11:7, regresamos a Hebreos 11:7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. La convicción te permite proteger a tu familia. La religión te provee una falsa seguridad pensando que aquí no pasa nada, nunca ha pasado nada, ni va a pasar. Y abren el Salmo 91. Ahí a la entrada de la casa, cuando usted llega, ahí está el Salmo 91. Esa es la falsa, esa no es convicción, amados hermanos. Esa es una religiosidad. Eso no es vivir con convicción. Voy a poner el Salmo 91 para que no entren los malos espíritus. Y allá adentro viven, ¿verdad? Se pelean día y noche, se dicen cuantas cosas quieren y los vecinos escuchan, ¿verdad? Y el día del culto de célula ahí están cantando, ¿verdad? Y toda la semana han estado dando guerra. ¿Cuál es la convicción? Es una religión. Es una religión, ¿verdad? Noé fue advertido
Y a veces nosotros hay dos actitudes. Una es la actitud de que usted puede prever, o sea, usted actúa antes. Y otra es que usted corregir, ya es cuando las cosas ya se dieron. Y sabe que el Espíritu Santo, que el Señor a través del Espíritu Santo, así como a Noé y como a muchos otros, les avisa antes, les advierte antes, manda el mensaje antes. Pero cuando usted está ya en medio del relajo, Señor, ayúdame. Si ya te dije antes, ya te había dicho que te apartaras de esa familia, que te apartaras de esas amistades, que te apartaras de ese lugar, de ese trabajo. Pero como los oídos espirituales están cerrados, como no vemos, ¿verdad? Porque es bien fácil cuando vemos al que está con el arma, ¿verdad? Así, ¿verdad? Ahí está peligroso, ahí mejor no llego. Pero si usted pasa por un lugar en donde todos están de saco y todo, no sabe que también ahí lo pueden desvalijar. Porque el ojo humano engaña. Pero en el amor y la misericordia del Señor, cuando vivimos en convicción, cuando vivimos en plena convicción, entendemos cuando vienen esos mensajes de amenazas. Y entonces le dijo: Noé, prepárate, viene algo tremendo, viene un juicio para esta tierra. Prepárate, Noé, prepara tu familia, prepara tu casa. Y ¿sabes qué? Comencé a construir la mayor obra de construcción de todos los tiempos. Y no importa que se burlen, y no importa de lo que la gente pueda decir, pero estás hablando de salvación de tu casa. Y Noé, dice la Escritura, que con temor, ¿verdad? Así como que van a decir de mí, pero voy a obedecer. Voy a obedecer. Y el desenlace de la vida del testimonio de Noé, usted ya la conoce. Usted la conoce. De esa misma manera, el Señor advirtió a Lot para que abandonara el lugar donde estaba. De esa misma manera, el Espíritu Santo alertó a la familia de Moisés para que escondiera al niño, porque venían en persecución de los niños. Y el enemigo sigue buscando a los niños. Lo sigue haciendo. De esa misma manera, el Espíritu Santo le dijo a José y a María que descendieran a Egipto, porque Herodes andaba detrás del niño porque lo quería matar. De esa manera, amados hermanos, fueron advertidos para protegerlos. Para protegerlos. Cuando los padres de familia se afanan en propiedades, en dinero, seguros de vida, seguros de viaje, para darle protección económica a sus hijos, se olvidan que el seguro de vida eterna es el más importante. Porque está bien que se preocupe por su familia, que se preocupe por lo que, ¿verdad? Hay de una familia aquí en San Miguel que dice un hermano que tienen capacidad económica para que vivan 10 generaciones de aquí para allá, o sea que no trabajen, pues. Pero ¿de qué le sirve ganar el mundo si se pierde su alma? Pero como es fácil ver, ¿verdad? Es fácil confiar en el Dios dinero. Es fácil convencer con el Dios dinero. Es fácil, ¿verdad? La gente puede doblegarse y puede botar sus convicciones por el Dios dinero. Pero cuando hay convicción, hermanos, no se compra, no se vende. Las convicciones se mantienen firmes en todo momento, porque agradamos a Dios, porque buscamos la excelencia delante de Dios y porque queremos proteger a nuestra familia, que es legítimo protegerlos. Y dice en el libro de los Salmos que el ángel del Señor, ¿usted tiene seguridad? Yo tengo un ángel. Yo tengo un ángel, pero usted no lo puede ver. Pero yo tengo la certeza, porque hay una promesa en la Escritura que dice que acampa alrededor de los que le temen. Y no solamente los cuida, los defiende. Cuando el enemigo, cuando las personas que están bajo esa influencia del enemigo quieran socavar nuestra fe, socavar nuestros ánimos, bajar
nuestra autoestima, querernos hacernos sentir como que no valemos, solo quítese y dígale, bueno, aquí te dejo a mi ángel, el ángel que Dios ha puesto para cuidarme. Y lo creo por convicción. Y pedimos y oramos al Señor, y está en la Escritura, de que el Señor guarde a nuestros hijos, que lo guarde del terror nocturno, del día malo, que guarde nuestra salida y nuestra entrada, dice el Salmo 121, que cuando usted se acueste, el último que se acueste en la casa, o todos en familias unidos, oramos y le pedimos al Señor que su ángel cuide este hogar, cuide lo que tenemos, las propiedades, que nos guarde y nos defienda de cualquier acechanza del maligno, de cualquiera enemigo oculto que no conocemos. De modo, amados hermanos, que cuando el Señor nos llame a su presencia, cuando nos pasen lista, no estemos preocupados ¿y estos qué van a hacer? Lo importante es que usted ha dejado una protección espiritual sobre su casa, que usted ha dejado sobre sus hijos, sobre su familia, sobre sus nietos, sobre su descendencia, una fiel promesa y una protección espiritual. Todo lo demás, amados hermanos, vendrá por añadidura, porque Dios no es deudor de nadie. El Señor a todos nos recompensa. Y el día que el Señor nos llame, o como dice aquel canto, cuando pasen lista, ¿qué va a decir usted? A mi nombre yo feliz responderé, ya Señor, ¿verdad? No les voy a dejar riquezas, propiedades para que otros se las vengan a llevar, otros las van a disfrutar. Les dejo una protección espiritual por convicción, por convicción. Oremos por nuestros hijos, oremos por nuestras familias, intercedemos por aquellos, amados hermanos. La convicción te permite sobreponerte a la prueba. La prueba es dura, hermano. La prueba es dura. Pero la convicción te permite sobreponerte, saber que hay un propósito detrás de la prueba, mientras que la religión solo te va a ayudar a buscar culpables. Pregúntenle a Job. Pregúntenle a Job que en la prueba los amigos le dijeron, ¿qué hiciste, Job? ¿Verdad? Mira bien, ¿a quién engañaste? ¿A quién? La religión te va a empezar a buscar culpables. Señor, vinieron los discípulos y este ciego, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Y la respuesta del Señor, ni él ni sus padres, es para que la gloria del Señor se manifieste en la vida de él. Entonces la prueba en que pasamos usted y yo, la religión va a decir, a saber que hiciste mal. Pero la convicción nos va a enseñar y nos enseña a que en esa prueba Dios quiere glorificarse, porque te va a sacar en victoria, porque va a servir de testimonio a otros. Me encanta hablar a veces con los hombres o mujeres ya mayores de edad, que han pasado, como dicen ellos, ya vengo de donde asustan. Y yo veo ahí lo que me falta a mí, ¿verdad? Y cuentan todas sus historias y las cuentan otra vez. Y este otro día se las vuelven a contar. Todas sus victorias. No le hablan de sus fracasos, hablan de las victorias solamente. Y esos hombres mayores de edad recuerdan, como el del Salmo, en el libro de los Salmos hay un hombre anciano que dice, joven fui y he envejecido. Y no he visto, dice, a ni un justo que en su descendencia mendigue pan. Es la convicción, amados hermanos. Así que no se preocupe. Si el día de mañana el Señor nos lleva a su presencia, esté tranquilo que dejó la protección sobre su familia y tenga la certeza, amados hermanos, que la prueba que sea, el Señor nos va a sacar en victoria, porque quiere glorificarse aunque duela. Porque la misma Escritura dice que Dios a quien ama, porque ciertamente
Pueden venir pruebas por nuestra desobediencia, por nuestras malas decisiones. Y que el Señor deja, pero mi hijo, si usted quiere desobedecer y casarse con una muchacha que no es creyente, Él le va a poner la vida patas arriba, pero usted se quiere casar. Y después tenemos las consecuencias. Tenemos las consecuencias. Y en ese sentido, amados hermanos, Dios quiere que nosotros tengamos en todo momento una convicción de que estas pruebas, aunque sean por desobediencia en un momento dado, y que tengamos que sufrir, dice la Escritura, de que Dios, a quien ha tomado por hijo, lo disciplina. Entonces, que la disciplina no traiga, ciertamente trae tristeza, así como cuando nuestros padres nos castigaban por la desobediencia. De igual manera, si Dios nos llama a una corrección, pues dice que seamos agradecidos porque el Señor está obrando en nuestra vida, porque nos toma como a hijos. Y si no viene el castigo, entonces, ¿qué significa? Que usted no es hijo, que usted no es hija todavía. No ha nacido de nuevo. No ha nacido de nuevo. Finalmente, amados hermanos, la convicción te hará recordar el propósito de Jesucristo en la tierra, el propósito de la iglesia en la tierra, mientras que la religión pondrá obstáculos para alcanzar ese propósito. Hebreos 11, del 13 al 19, dice lo siguiente. Hebreos 11, del 13 al 19. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiese estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor. Esto es celestial, por la cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Y por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. ¿Cuál es el mayor milagro que puede recibir una persona? ¿Cuál es el mayor milagro? ¿Cuál es el mayor milagro que usted y yo podemos recibir? ¿Una sanidad? ¿Una resurrección? ¿Cuál es el mayor milagro que podemos recibir? No es ninguno de esos. No es ni su casa, ni la sanidad, no es la propiedad, la bendición. ¿Sabe cuál es el mayor milagro? Es la salvación. Es el único milagro por el que en el cielo, cuando un hombre, un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Es el único milagro. Y usted y yo hemos recibido ese milagro. Usted y yo hemos recibido ese milagro. El Señor cumplió y nos hizo una promesa de regresar. Y amados hermanos, el propósito de la convicción nos lleva a pensar y a recordar que si no hay salvación, hermanos, aquí pueden haber muchos milagros, pero el milagro más importante debe ser la salvación. Y cualquier ministerio y cualquier lugar, y nosotros, porque aquí todos, la Escritura y el Señor dijo que todos hemos sido llamados a eso, a la gran comisión. Pero debemos saber, y el otra vez el hermano Francisco López comentaba un testimonio sobre una doctora que debido a la pandemia ella ha sido bastante solicitada, y entonces uno piensa que al pasar consulta con ella sus honorarios van a ser grandes, y la sorpresa es que salió con un costo pequeño, según lo que el hermano nos comentaba. Pero hubo algo más de eso, y dice: hoy es el tiempo de salvar vidas, no de hacerse millonario a costa de la vida. Es el tiempo de salvar vidas. Si una persona en el aspecto
de la salud, en el aspecto humano, piensa así, ahora véalo desde el punto de vista espiritual. Aún es el tiempo de salvación. Y usted y yo somos los encargados de llevar esa salvación. La convicción, la religión nos va a decir, ya, ¿y para qué? Ya, nunca va a cambiar ese hombre. ¿Y para qué si esa mujer no la merece? La religión nos va a poner obstáculos de todo tipo, hermano. Porque si usted lo mira en la religión tradicional, usted tiene que hacer un montón de novenarios para poder sacar el alma del purgatorio y que tenga perdón del Señor para que se pueda salvar. O sea que muerto aún no está salvo, pues. Todavía tiene que ir a pagar la pena y pagar también porque no es gratis, pues. Hay que pagar también para ver si sacamos el alma ahí del purgatorio y lo logramos una empujadita para lograrlo pasar al cielo. No, amados hermanos, la religión va a poner todos esos obstáculos que tiene que pasar el seminario 1, el seminario 2, el seminario 3, el seminario 4 para poder salvarse. Mira aquel que estaba a la par de Jesucristo en la cruz cuando Jesús estaba en la cruz de Calvario, aquí hay un hombre que no es que sea bueno, es que estaba el bueno y el malo. En la religión, este era bueno y este era malo, los dos eran malos. Es que aquí hay un arrepentido y aquí hay uno que no quiere arrepentirse, sencillamente. Y el que tiene el arrepentimiento en su corazón dice, es cierto, yo soy culpable, pero este hombre es justo. Él ningún mal ha hecho. Y le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. No, papá, hoy sos el primero que vas conmigo. Sin ningún seminario, sin ningún bautismo, que para nosotros el bautismo es un paso, un testimonio, un paso de fe, es importante. Pero ese momento crucial, amados hermanos, entre la vida, en la puerta, en el umbral de la eternidad, había una cosa, arrepentirse y creer en que Él era Jesús, el único mediador entre Dios y los hombres. De ahí, hermano, cualquier religión, por más caminatas para Esquipulas, por más caminatas para allá, para Izalco, por más caminatas para donde usted quiera, de pie, de rodilla, acostado, no hay. No debemos de olvidar eso. Y finalizo con lo siguiente, amados hermanos. Esta es la razón de la iglesia, la salvación de las almas. Desmond Thomas II sirvió a su país durante la Segunda Guerra Mundial en la batalla de Okinawa. Hay una película sobre este testimonio, sobre este hombre. Al sur de Japón durante la Guerra del Pacífico y fue condecorado con la Medalla de Honor por el Congreso de los Estados Unidos. Desmond destacó no solamente por su valentía, sino por su convicción espiritual, negándose a utilizar armas de fuego para matar al enemigo, creyendo en el quinto mandamiento de la Escritura, de la Biblia, que dice, no matarás. Esto le trajo muchos problemas con sus superiores y los compañeros. Se le intentó dar de baja, pero finalmente una resolución militar le permitió ir como paramédico. Y en su lucha por rescatar a sus compañeros heridos, estando en la cima, estando en como una montaña, le pedí a Dios, uno más, Señor. Yo estoy aquí para salvar. Mientras otros están matando, yo estoy aquí para salvar. Y a pesar de todo lo que él sufrió, su convicción le seguía diciendo, Señor, uno más. Y en medio de las balas, Señor, uno más. Golpeado, herido y cansado, Señor, uno más. 75 personas le deben la vida a Desmond II. 75. Allí en el acantilado de Maeda, bajando a esos heridos, un solo hombre, una convicción, la salvación. Y en esta mañana, amados hermanos, quiero que usted lleve consigo para su casa, si usted tiene convicción o religión. Si usted considera que la salvación suya ya es suficiente, piénselo otra vez, porque eso es religión. La convicción le va a hacer pensar, uno más, Señor, uno más. Mi hija, mi hijo, mi padre, mi tío necesita salvación, porque en este momento, el momento que estamos viviendo,
no es para agradar a los hombres, es para agradar a Dios, es para salvar vidas. Y como lo decía esta doctora y como lo dice este hombre en su testimonio, y lo pueden buscar, esa película se llama Hasta el último hombre, un testimonio verdadero, pero es la convicción de lo que Dios nos ha llamado. Usted y yo, pídele al Señor uno más. Señor, uno más para tu reino, uno más para tu gloria, porque el enemigo está sumando. El enemigo se está llevando cuanta gente posible y van de fiesta y de fiesta directos al infierno. Su alma perdida. Así que hay muchas cosas que pueden ser enemigos de la convicción, pero es más poderoso en quien nosotros creemos y confiamos. Así que en esta mañana le dejo con la pregunta, amado hermano, amado hermana, ¿tiene convicción o religión? Si usted siente, si usted no está seguro, debe de asegurarse que primero es nacido de nuevo. Antes que nada, tiene que tener la certeza que usted es nacido de nuevo. Y luego, amados hermanos, conozca las promesas. Las promesas están acá en este libro. Ahí están. Y sé que el Señor, a través de su Espíritu Santo, no lo va a dejar. Vamos a orar. Señor, en esta mañana te doy gracias por este momento en que hemos compartido, Señor, el alimento espiritual. Yo oro por mis hermanos para que tú les bendigas y que tu Espíritu Santo sea quien obre en la vida de ellos, que tu Espíritu Santo sea quien trabaje y haga los cambios, Señor, que tú quieres que hagan en nuestra vida. Que tú, Señor. Señor Jesús, te acepto como mi Señor y Salvador. Reconozco que moriste en la cruz por mí y resucitaste al tercer día. Me arrepiento de mis pecados. Perdóname. Te necesito. Gracias por darme el regalo de la vida eterna. Ayúdame a hacer tu voluntad. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén.